Dentro de la educación financiera, igual que el otro día os contaba el caso de una empresa de níquel, la mayor del mundo, que es China, y os hablaba ahí de las pérdidas, hoy os quiero contar, bueno, pues una cosa que se llama en el mundo de la economía el mal holandés. ¿Y qué es esto del mal holandés? Bueno, pues dentro de un país que un sector empiece a ser muy, muy, muy potente, muy, muy puntero y sea dentro del PIB, pues el que más genera riqueza. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es encarecer la divisa, que haya subida de precios y con ello inflación. Respecto a otros sectores de ese mismo país que no alcanzan esos objetivos, sino que en muchos casos se quedan atrás. ¿Y eso qué hace a su vez? Pues que el foco de ese país se ponga única y exclusivamente en ese sector, que toda la capacidad humana en este sentido, de conocimientos, de salarios, de contratación laboral, etcétera, todo se va a centrar en ese sector y los que pueda haber relacionados con ese sector. Con lo cual hay otros que empiezan a abandonarse y empiezan a tener un peor servicio. Con lo cual se empieza a descompensar la balanza. En vez de estar distribuido, empieza a descompensarse. Esto, por ejemplo, es lo que está pasando en Taiwán. Se llama el mal holandés porque ocurrió hace muchos, muchos años en Holanda y ahora se habla que es un poquito lo que está pasando en Taiwán. ¿Por qué? Taiwán es el país número uno en producir chips para los coches, para las consolas, para los teléfonos, etcétera, etcétera. Ya se ha visto ese problema que hemos tenido con la pandemia de falta de chip en las cadenas de montaje, por ejemplo, para los coches, etcétera. Entonces, es un país donde iban muy bien en varios sectores, pero con esta situación se está enfocando todo. Toda la mano de obra se está llevando o se está intentando llevar hacia ese sector. ¿Qué ocurre? Que muchos otros se están abandonando. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el momento que se llegue al máximo pico de producción de chips y la oferta y la demanda ya se vayan estabilizando y no haya un potencial de desarrollo mayor, ¿qué va a ocurrir con los otros sectores? Porque claro, este sector genera tanta riqueza, está generando unos sueldos muy altos y eso que va generando inflación, porque claro, los empresarios que ven allí dicen, oye, ahora aquí mucha gente está empezando a trabajar en este sector y este sector está muy bien pagado. Empiezan a subir los salarios y el resto de sectores con sus trabajadores van viendo cómo sus salarios no pueden crecer a la misma velocidad. Entonces, eso es un problema para el país, porque en el momento que haya un quiebre, y lo habrá en algún momento, no sabemos. Es decir, ¿en algún momento Taiwán dejará de ser el número uno en chips? Sí. No sé si será China porque les copie. Llevan muchos años intentándoles copiar, pero no acaban de hacerlo. En Europa aparezca una nueva empresa o en Estados Unidos una nueva empresa. Siempre pasa algo. Nada se mantiene, nada es eterno, como se suele decir. Entonces, este problema que se está encontrando Taiwán, si no lo empiezan a solucionar desde ya, cuando quieran ponerse manos a la obra, ¿qué va a ocurrir? Que van a ir tarde. Más vale prevenir que curar. ¿Y por qué sigo hablando de esto? Porque esto lo tenemos que llevar también a España. ¿Qué ocurre en España? ¿Cuál era nuestro sector más potente? El de servicios. Y dentro de servicios, todo lo relacionado con el turismo o la hostelería. Yo hablo, por ejemplo, de Madrid, es decir, de unos años para acá, prácticamente en todas las calles, locales que estaban cerrados, etcétera, ahora son restaurantes o mini restaurantes, cafeterías, etcétera. No digo que eso esté mal, pero nosotros como país tenemos que aspirar a más. No podemos ser solamente un país de servicios.
tenemos que dar más, que está bien que venga mucho turista y que tengamos unos buenos servicios para el turista, ya sea para el turista interno o el que venga de fuera. Pero es que en España se puede hacer mucho más. Ayer os explicaba el tema de las materias primas relacionadas con la energía. Aquí tenemos. Y son los gobiernos, en este caso de las comunidades, los que no quieren, en muchos casos. O es el gobierno aprobando ciertas leyes. Entonces, aquí podríamos poner este sector, estas industrias, pero es que en la tecnológica podríamos hacer un Silicon Valley en toda la zona del Mediterráneo y potenciarlo y atraerlo. Y no hablo de que tenga que hacerlo las comunidades o el Estado, sino permitiendo, facilitando que venga la empresa privada y que sea la empresa privada quien se le ponga ciertas facilidades, no estoy hablando ni siquiera de subvenciones, sino facilidades, y esto siempre es relacionado con los impuestos, para que puedan invertir y que no tengamos que depender tanto del turismo. Porque en España hay muy buena materia prima, no solamente en cuanto a la energía, sino en cuanto al trabajador, al español. El trabajador español es muy bueno, solo que muchas veces está mal enfocado. Así que, es más, te diré, esto lo tienes que llevar a tus finanzas personales. ¿En qué sentido? No puedes tener una única fuente de ingresos. Tienes que diversificar. Tienes que tener varias. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir generar más posibilidades de aumentar el patrimonio. Y luego me dirás, pero me has hablado antes de impuestos. Bueno, esa es otra cuestión. Pero en este caso, antes de entrar en impuestos, primero vamos a intentar beneficiarnos nosotros, encontrar cómo aumentar nuestros ingresos. Y luego ya pasamos al aspecto impositivo. Pero vamos a ir haciendo las cosas bien. Una vez transmitida esta reflexión, que en el fondo es cuidado con el mal holandés en nuestras finanzas, diversifiquemos, lo voy a unir a una corriente que se llama FIRE, que en este sentido significa Financial Independence Retire Early, traducido, independízate lo más pronto posible. Obtén la famosa libertad financiera. ¿Y esto es fácil? No. Esta metodología, como siempre, o esta filosofía de ahorro, viene ¿de dónde? De Estados Unidos, porque allí es que lo inventan todo. Lo que pasa es que a veces aquello que intentan inventar, pues bueno, es darle vuelta siempre a lo mismo, intentándolo mejorar, pero a veces se les pasa un poco o se les va un poco la mano con cómo lo intentan adornar. En este sentido, esta idea del FIRE va destinada a la gente que tiene un salario medio tirando para arriba. ¿Por qué? Porque lo que pretende esta filosofía es que se ahorre entre un 50 y un 70% del salario. ¿Y qué ocurre? Que para poder ahorrar esa cantidad no puedes vivir acorde a lo que estás más o menos ganando. Tienes que bajarte 1 o 2 peldaños. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar esas cantidades. Es decir, si vives en un barrio X más o menos acorde a lo que estás ganando, pues a lo mejor te tienes que ir a 2 barrios más abajo para que eso que no estás gastando ya en esa casa te lo puedas ahorrar. ¿Por qué? Porque en general en todo el planeta el mayor gasto viene por la vivienda, ya sea por el alquiler o porque la compras. El mayor gasto. Entonces, si tú cambias del barrio que estás a 1 o 2 más por abajo, la capacidad de ahorro aumenta. Aquí, como siempre también digo, los que siguen esta filosofía es gente muy austera. Es gente que tiene una vida en la cual apenas salen, apenas se divierten, y eso no es fácil de llevar a cabo. Los que te hablan de esta filosofía no ven ese ahorro como un sacrificio,
lo ven como una oportunidad. Y eso no es fácil. Y más en una cultura como la española, donde nos gusta salir, donde nos gusta compartir con otras personas. No somos un pueblo de estar muy encerrados en casa, no, somos de salir. Con lo cual, llevarlo a ese extremo no es fácil. Con lo cual, esto, lo que os intento transmitir es que os lo llevéis a vuestro nivel de vida, ya sea bajo, medio o alto. Porque no tenéis que pensar, no, es que como yo ya no tengo un salario alto, yo ya no lo puedo hacer. No, sí lo puedes hacer, solo que lo tienes que reestructurar a tu situación. Y eso te va a permitir mejorar tus finanzas. Y de ahí, también te vuelvo a recordar que si no sabes hacerlo, el curso que voy a dar de educación financiera te puede servir, contratar un planificador financiero te va a servir. Todas esas cuestiones son necesarias que las tengas en mente.